¿Qué tal, amigos? Bendiciones, Iván Restrepo con ustedes. Y aquí con un tema: ¿qué ocurre cuando todo parece perfecto? Parecía perfecto en el momento en que el arca fue transportado de la casa de este hombre llamado Usa. Saben ustedes que después de una de las últimas batallas con los filisteos, el arca permaneció aproximadamente 20 años en la casa de esta familia. Ellos tenían toda la experiencia para tratar con el arca. Y hay un caso muy curioso, dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Y David, versículo 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Dice la palabra de Dios que David se entristeció. ¿Pero por qué se entristeció? Porque pensó que quizás había tomado una mala decisión. Confió en la experiencia de este hombre llamado Usa. Y queremos tratar ese aspecto muy importante en esta ocasión. Al tomar una decisión se puede producir dos cosas: que la decisión tenga un curso positivo o negativo. Nosotros, los ministros de Dios, brindamos consejos a las personas, y las personas deben decidir, y esperemos que las decisiones tengan consecuencias positivas. Pero algunas veces queda algún determinado tipo de remordimiento cuando la decisión no procedió del todo positivo. Cuando aconsejamos a alguien, el consejo guarda una relación con la decisión que la persona tiene que tomar. Y esto fue lo que ocurrió en el caso de este hombre llamado David. El transporte de este simbolismo para Israel, que representaba la presencia de Dios, esta arca, un objeto tan importante en la vida de Israel, debería haber sido transportado de otra manera, con los sacerdotes levitas, uno delante, otro detrás, con el toque de una trompeta, con sacrificios, con 2 varas forradas en oro, en fin, una serie de situaciones y requisitos que Dios había dado. Pero no se transportó de esta manera. Se transportó por medio de un carruaje nuevo. Pareció muy bien a David utilizar un carruaje nuevo para transportar el arca. Sin embargo, esto trajo consecuencias, una mala decisión. En primera instancia, dice la palabra de Dios que David consultó con los ancianos, pero no consultó con Dios. No podemos obviar el nombre de Dios a la hora de tomar un determinado tipo de decisión. Usa representaba la experiencia de 20 años con toda su familia por haber portado el arca, pero en realidad no conocía cuál era el patrón teológico, el que Dios había marcado, que era por medio de los hombres sacerdotes levitas. Entonces, esto trajo consecuencias. Culpar a Usa sencillamente porque Usa no tenía un fiel conocimiento de Dios podía haber traído un remordimiento en la vida de este hombre llamado David. Pero sin embargo, el remordimiento puede traer culpabilidad. Y el sentirse culpable por las consecuencias que ocurren en nuestro alrededor puede traer tristeza a la vida de un individuo. Entonces era necesario que David reconociera la figura de los levitas.
De momento lo olvidó. Y eso no puede ocurrir en el ministerio. No podemos olvidar la figura del maestro de escuela dominical, del evangelista que nos ayudó a formar las campañas dentro de una congregación, al diácono que ya ha muerto y ahora ha dejado a su hijo que también quiere servir a Dios. Olvidarnos del levita es algo muy trágico en la vida de nosotros los hombres y las mujeres de Dios. En el caso de Usa se produjo una muerte de tipo física, pero no tomar en cuenta en un momento dado a las personas que están a nuestro alrededor, podemos producir una muerte de tipo espiritual. Así que es una situación bastante delicada. David no podía cargar con la muerte de Usa, porque en este caso la responsabilidad era de este hombre llamado Usa. Él tenía que desarrollar el conocimiento o al menos entender que era pecado sencillamente tocar el arca. Él le pareció muy fácil extender su mano para detener el arca, porque dice la palabra de Dios que los bueyes tropezaron, y en el momento que tocó el arca que representaba la presencia de Dios, quedó automáticamente fulminado. Así que era su propia responsabilidad. A veces nos sentimos mal con aquellas personas que comenzaron a seguir nuestro ministerio y por un recodo de la vida perecieron. No podemos culparnos. No podemos lacerarnos mental ni emocionalmente, porque las personas toman sus propias decisiones. Sin embargo, dice la Escritura que David se sintió triste. Y esta palabra es para aquellos que en un momento dado han sentido un remordimiento en su ministerio por alguna mala decisión que en un momento dado se haya tomado. Ya que el remordimiento trae culpabilidad a nosotros los seres humanos, preocupación. ¿Usted cree que David no se sintió preocupado por Usa? Claro que sí. Por esa razón decidió no llevarse el arca a la ciudad de David, sino que tomó otra decisión que la vamos a ver más adelante. También sintió miedo, precisamente porque sabía que esa muerte no venía por parte de un filisteo, sino que precisamente era por la presencia de Dios. David se aisló durante 3 meses, sin saber qué ocurriría con el arca. Quizás pensó, debo consultar más, cometí un error, hablé con los ancianos, no consulté a Dios, los ancianos no consultaron a Dios. Y esto fue lo mismo que ocurrió en una decisión que se tomó con la vida de un hombre llamado José. La palabra de Dios nos muestra que su padre, Jacob, tuvo estos 12 hijos, pero tomó la decisión de amar mucho más a uno que a los otros hijos, y amó mucho más a este muchacho llamado José. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que Abraham tomó por esposa a Agar y tuvo un hijo con ella, y este hijo recibe el nombre de Ismael. Pero cuando José es vendido a estas tribus que estaban en el desierto, esta tribu beduina ismaelita, a quien fue vendido, estos ismaelitas no le provocaron la muerte, sino que lo vendieron más adelante al faraón de Egipto. Parecía ser que era una mala decisión lo que ocurrió con José. Sin embargo, cuando José tiene la oportunidad de traerse a su padre Jacob y a toda su familia a la tierra de Gosén en Egipto, donde hay alimento, hay ganado, hay pasto, hay agua y todas las de la ley, este hombre llamado Jacob pudo entender que no fue una mala decisión. Y sin embargo, allí José pudo entender que todo esto había sido
por gracia de Dios. Hay decisiones que nosotros tomamos que creemos que no son agradables delante de Dios, pero sin embargo Dios está delante de ese determinado tipo de decisiones. A David le llega la noticia de lo que ocurrió con el arca. 3 meses después, esta arca está en casa de Obed-edom. Llegan unos hombres a decirle a David, y David quizás pensaría, ¿murió también Obed-edom? No, Obed-edom no había muerto. Obed-edom era precisamente de familia levita. Era un hombre prudente, era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que conocía la ley de Dios, así que el arca allí no produjo estragos. Al contrario, este hombre fue muy bendecido y muy próspero y pasó a otro nivel de vida cuando el arca estuvo con él. Así que para David quizás podría ser una mala decisión, para Obed-edom fue una buena decisión. David pensaba que Dios estaba muy enojado por la muerte de este hombre llamado Usa. Sin embargo, Obed-edom profirió, Dios está muy contento porque en realidad en el fondo me ha bendecido. Así que aquí vemos algo bastante curioso, ¿verdad? Cuando se toman las decisiones. No sé qué decisión hayas tomado tú últimamente, si has sentido un remordimiento, si te has sentido culpable, si te has aislado precisamente o te has sentido solo porque estás cargando precisamente con una preocupación. Obed-edom puso fin a la angustia de David. O sea que tu angustia tiene un fin. Cuando ves la respuesta de Dios en las personas que están a tu alrededor, cuando los ves crecer, cuando los ves enseñar, cuando los ves predicar, esa angustia termina porque Obed-edom representa la bendición de Dios. Obed-edom representa esa paz que tú estás necesitando en tu corazón, amado. Sin embargo, cuando hay paz en el corazón se pueden atender correctamente cuáles son los patrones de Dios. Inclusive se puede hasta llegar a corregir los errores. Es decir, ahora David tiene que reflexionar. Es lógico, tuvo algún conversatorio con Obed-edom, quien le dice, bueno, no es que Dios esté enojado, porque de hecho me ha bendecido mucho, pero se cometió un error. David dice, pero yo conseguí las trompetas, conseguí a las personas que alababan a Dios, había un gozo, había una alegría, estábamos contentos, el arca no estaba en manos de los filisteos, iba para la ciudad de David. No, eso está bien, pero hubo un solo detalle, no se consultó a Jehová. Entonces la forma correcta de movilizar el arca no es con el carro nuevo, no es con la novedad, no es con lo que está a la vista de tus ojos, sino que es precisamente por medio de hombres consagrados de la tribu de Leví. Entonces Obed-edom representa el remanente que no peca, que se guarda, que conoce el patrón de Dios y que conoce la voluntad de Dios. Sin embargo, David pensaba que él había pecado y todos también, pero en realidad siempre hay un remanente que no peca. Siempre hay un remanente que es la luz. Siempre hay un remanente que está observando, como quien dice, los toros detrás de la barrera, y ese remanente siempre está observando que viene una avalancha y que pronto va a ocurrir una catástrofe. Y sin embargo, a veces pensamos o incluimos a todo el mundo de que todos están caminando bajo un error. Obed-edom es precisamente la respuesta. Y David ahora tiene la capacidad de corregir, pero para corregir es necesario corregir y verificar lo corregido, porque si no, no hacemos nada. Obed-edom representa ese remanente que produce fin a la angustia de David. Y por esa razón, nosotros podemos entender claramente el paso evolutivo y cuál era el proceso que debería de seguirse. Entonces, amado, hay que tener mucho cuidado con el remordimiento que puede afectar nuestra vida espiritual.
Y para ir concluyendo, mire, David se vio en la necesidad de hacer correctivos en su teología. Tuvo que incluir conocimientos que estaban basados precisamente en la forma de transportar el arca. Y se vio en la necesidad de tapar algunos agujeros que tenían que ser tapados. Es importante volverse a la ley en el caso de David. Es importante delegar las funciones correctivas sin menospreciar a las personas que están a nuestro alrededor, entendiendo que hay hombres levitas, entendiendo que los diáconos son una figura dentro de la congregación que tienen la capacidad para administrar y ayudar a los hombres y a las mujeres de Dios. Cuando nosotros cambiamos los patrones de Dios, nos metemos en problemas bien graves. Entonces, los levitas ahora movilizan el arca de una forma correcta, como Dios le agradaba. Dios no se molestó con los que danzaban, ni con los que tocaban las trompetas, ni con los que resguardaban el arca. Dios se molestó más bien por que no se consultó con él y porque se estaba utilizando un patrón que no era el que él estaba patrocinando. Así que ahora observamos que las cosas se hacen de una manera correcta. Van los sacerdotes delante, detrás, se hacen los sacrificios y David ofrece sacrificios de paz, ofrece sacrificios de alabanzas y ahora el arca entonces tiene su entrada triunfal a la ciudad de David. Por esa razón la corrección existe si no hay una verificación. Es decir, nosotros los que trabajamos en un liderazgo tenemos que cerciorarnos que las cosas se estén haciendo conforme al patrón de Dios. Y mira, amado, yo creo que en esta época de pandemia, nosotros los hombres y las mujeres de Dios hemos estado detrás de esta cuarentena y ya ha sido un momento perfecto para analizar cuáles son nuestros errores, qué cosas hemos olvidado de los patrones correctos de Dios. Y por esa razón, esta pandemia nos ha ayudado a conocer un poco más a Dios y a tener una confrontación con este pasaje donde aparecen estos tres personajes importantes: David, Usa, Obed-Edom. Obed-Edom. Sin embargo, nosotros analizamos la vida de Sansón. Sansón, después que pierde sus ojos y ya ha perdido toda la fortaleza del Espíritu de Dios, ahora se encuentra en una cárcel, ahora él es el bullying de los filisteos, y entonces ahora la mente de Sansón comienza a tener una reingeniería, una reestructuración, y ahí es donde se pone a pensar: si yo me hubiese enamorado de las muchachas hebreas, pero sin embargo me fui tras la corriente, la seducción de las filisteas y ahora estoy sin ojos. Sin embargo, hizo esa reflexión en cuanto a la decisión que había tomado, pero esa decisión lo llevó a una muerte física y a una muerte de tipo espiritual. Sin embargo, pudo reflexionar. Ya después de haber cargado con sus cargos de conciencia, sabía que Dios era un Dios perdonador y era un Dios que responde. Y la palabra de Dios muestra que Dios le respondió a este hombre llamado Sansón. A veces parece que las cosas andan muy bien, pero todo depende de la decisión que tomamos. Y de repente nos sorprenden estas cosas y nos sale un Usa al encuentro y nos preguntamos: ¿qué está pasando? Y ahora, ¿qué es lo que debo hacer? David tomó la decisión de enviar el arca a la casa de Obed-Edom, un hombre de Dios. Fue una decisión correcta y Dios la aprobó. Cuando las decisiones son correctas, a veces no las entendemos. A veces parece que nos crean una especie como de atraso,
pero yo quiero decirte que Dios está en medio del arca. Dios manifiesta su presencia a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Dios mismo se arrepintió y dijo: me arrepiento de haber creado los hombres sobre la tierra y toda ave y todo animal del campo. Se arrepintió, pero ahí estaba la imagen de su Hijo, que muere en la cruz del Calvario, y entendió que la decisión no había sido mala, sino que se convirtió en una decisión perfecta. Jesucristo muere en la cruz y nos da poder a cada uno de nosotros para discernir nuestros pasos, para tratar de no cometer errores, para tratar de tomar decisiones que sean prudentes y positivas, sobre todo en estos momentos difíciles. Yo espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Así que nos puedes buscar en YouTube como Teólogo Panameño. Ese es nuestro seudónimo. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente en esta ocasión.